Hola chicos, aquí One for All for One, teorías, buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Cabe decirles que ya he comenzado a subir vídeos al canal principal, les dejaré el link en la descripción para que vayan y se suscriban, eso es todo. Esta teoría está titulada como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se enamoraba de Mirko? O Chasing the Rabbit o su traducción al español persiguiendo al conejo. Cabe decir que esta teoría no me pertenece, el creador de esta teoría es Ollis Writing. Sin nada más que decir, empecemos con la teoría. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 5. Izuku estaba sorprendido, pero no decepcionado, con el trabajo que completó junto a Mirko mientras patrullaba. Ella tomó la delantera y él la siguió a lo largo de sus diversas tareas. Cada vez que él hacía una pregunta, ella la respondía de manera eficiente y aclaraba cualquier cosa en la que estuviera confundido. Mirko le dio un resumen de cómo ser la logística interna de un héroe mientras completaban varias tareas extrañas. La mayoría de los más simples, como limpiar la basura o ayudar a las personas mayores a cargar las compras, fueron designados para Izuku. Tareas con las que no estaba familiarizado, Mirko le explicó y los procedimientos a seguir con ellas. Las actividades diarias normalmente eran tranquilas, pero ella también le explicó y luego lo instruyó sobre otras políticas de las que debería estar al tanto. En el caso de un ataque de un villano o un crimen importante, tu primer objetivo es, por supuesto, la seguridad de quienes te rodean, pero también es más profundo. Como héroe, no tenemos ningún poder legal para arrestar a nadie. Pero también debes tener la mentalidad de que hasta que llegue la policía, actúas en su nombre. Los héroes son, a su manera, todo el mundo, debes actuar en todas y cada una de las capacidades hasta que lleguen los demás. Izuku asintió y tomó notas mentales mientras la seguía. El incidente de antes había desaparecido por completo de sus mentes, con la atmósfera ahora profesional, Izuku no pudo evitar ver a Mirko bajo una luz como All Might. Es cierto que él era el héroe que Izuku creció admirando y era su objetivo, eso nunca cambiaría, pero a su manera, Mirko incluso superó a All Might para Izuku. Él ya sabía que ella era fuerte, pero ser derribado tantas veces durante el entrenamiento realmente martilló eso. Sabía que ella tampoco había estado tratando contra él, también la forma en que enseñaban era completamente diferente. Desde su perspectiva, All Might lo había entrenado, pero Mirko realmente le estaba enseñando. Desglosaba todo lo que él preguntaba en respuestas fáciles de digerir y se tomaba su tiempo con todo lo que no entendía. Por lo que él sabía de ella como heroína, era honesta y dura, pero como persona detrás de la máscara figurativa, descubrió que era una persona muy amable y cariñosa. Señorita, quiero decir Mirko, ¿qué te hizo querer ser un héroe? Preguntó Izuku. Mirko hizo una pausa en su camino y se volvió para dirigirse a Izuku. Ella pensó por un momento antes de que un ligero encogimiento de hombros llegara a sus hombros. No fue por ninguna gran razón si eso es lo que estás pensando. Crecí admirando a los héroes como All Might también, no estamos tan separados en edad, tú y yo, eso es. Crecer como el huérfano más viejo y hermano en mi hogar de cuidado, asumí mucha responsabilidad y cuidé a mis hermanos menores. Descubrí que disfrutaba el trabajo y decidí convertirlo en mi profesión, pero si quieres una razón más profunda, supongo que no quería a nadie. Otra cosa para crecer como yo. Soy el mayor de 7 hermanos, el tiempo antes de que All Might fuera un tiempo vicioso y sangriento para estar vivo. Terminó aproximadamente cuando nací, pero todavía había una cantidad mucho mayor de villanos que en la actualidad. Mis padres eran personas normales que vivían sus vidas día a día, pero cuando yo tenía 10 años murieron y me quedé solo con 6 hermanos menores a los que cuidar. No fueron asesinados por villanos ni nada si eso es lo que estás pensando. Solo un extraño accidente, pero su muerte se atribuyó a los tiempos cambiantes. Mis hermanos realmente no recordaban a nuestros padres, pero yo tenía algunos recuerdos vívidos con ellos, entonces, eso me hizo desear nunca dejar que otro niño creciera sin sus padres. Eso combinado con mi voluntad y alegría de ayudar a los demás se convirtió en un héroe. Izuku la miró con estrellas en los ojos mientras ella soltaba una risita avergonzada. Perdón por derrochar así. Es bueno poder compartir cosas como esta con otras personas, realmente no hago entrevistas o anuncios como otros héroes. Además, la gente normalmente me tiene miedo por lo rudo que soy. Mirko estaba un poco avergonzada por la cantidad que había compartido.
Izuku negó con la cabeza y agarró una de sus manos entre las suyas. Creo que esa es una razón fantástica, he aprendido mucho sobre diferentes personas y puntos de vista desde que me inscribí en UA, creo que tienes una razón admirable. No todas las metas tienen que ser necesariamente puras cuando aspiras a ser un héroe, pero yo creo que hay una buena intención inherente detrás de cualquiera que quiera ser un héroe. Izuku tenía fuego en los ojos cuando le aseguró a Rumi sus razones y su creencia. Mirko tenía otra verdadera sonrisa en su rostro con un pequeño polvo de rosa en sus mejillas. Tosió ligeramente para quitarse el polvo y luego retiró la mano. Izuku parecía no prestarle atención mientras continuaban con la patrulla, sus ojos observaban el área y trataban de ver algo fuera de lo común. Mirko le había explicado que lo básico comenzaba con tener un control firme de todo lo que sucedía alrededor de la vecindad general de un héroe. Sabía que tomaría práctica, pero Izuku sintió que poco a poco le estaba cogiendo el truco. Mientras buscaba algo que pudiera interpretarse como fuera de lo normal, Izuku miró a una mujer más joven chocando contra un hombre mayor. Izuku habría pasado de largo, pero luego, por el rabillo del ojo, vio que la joven hurgaba en el bolsillo del anciano mientras se disculpaba con él. Rápidamente se giró para alertar a Mirko, cuando lo hizo ella lo estaba mirando. No lo dudes, confía en tus instintos. Ve a buscarla antes de que se deshaga de la billetera. Izuku se arqueó con electricidad y disparó tras la mujer. No tenía experiencia sobre qué hacer, pero se lanzó hacia adelante y confió en sus instintos. Él la alcanzó rápidamente y suavemente extendió una mano que colocó sobre su hombro. Por favor, devuélveme lo que te has llevado. Izuku sabía que eso no sonaba muy convincente, pero cuando la joven se volvió hacia él, de repente pareció como si hubiera visto un fantasma. De pie detrás de Izuku y a su lado estaba Mirko, a la vista del criminal, sus brazos estaban cruzados y una mirada feroz en su rostro. La joven tartamudeó disculpas y rápidamente le entregó la billetera. Luego se sentó en silencio en el borde de la acera con la cabeza baja bajo la mirada de Mirko. Mientras vigilaba al pequeño ladrón, Izuku corrió hacia el anciano para que pudiera devolverle la propiedad robada. Regresó después de unos momentos y miró a Mirko. ¿Qué hacemos ahora, señorita, Mirko? Cuando estuvo a punto de poner la señorita delante de su nombre de nuevo, ella lo miró fijamente. Después de que él cambió a su nombre normal, ella se rió y le revolvió el cabello. Izuku agachó la cabeza y ocultó una sonrisa que abarcó todo su rostro. Ya llamé y alerté a la policía, ahora vigilamos y nos aseguramos de que el sujeto esté detenido. Después de eso, serán arrestados, hablaremos brevemente con la policía y completaremos un informe del incidente. Una copia del informe. Se nos dará, que luego podemos usar para enviar junto con otros informes para la investigación de la asociación Ero. A partir de ahí, procesarán y analizarán nuestros esfuerzos o contribución a la sociedad en los casos presentados y nos pagarán en consecuencia. Honestamente, es solo el primer día, no esperaba que se metieran en este tipo de problemas. Esta es una experiencia valiosa sin embargo, también fue una buena captura al ver el robo. No muchos otros estudiantes de primer año se habrían dado cuenta de eso, por ser tan nuevo en esto, eres natural para ser un héroe. Izuku se frotó la nuca avergonzado pero orgulloso por el elogio. El resto de su patrulla pasó con relativa facilidad, Izuku hizo cualquier pregunta que le vino a la mente, y pronto cayó la oscuridad de la noche. Izuku en su mayoría había tenido éxito en olvidar el encuentro de la tarde, pero de vez en cuando la imagen de una Mirko casi desnuda aparecía en su mente. Cuando lo hacía, sus ojos se deslizaban inadvertidamente sobre su figura desde atrás. Siempre se demorarían un poco más en su trasero bien formado y su cola suave e hinchada. Mirko llevó a Izuku a su tienda favorita y le contó la historia detrás de ella una vez que ella puso fin a su patrulla. Izuku sintió que había aprendido mucho y estaba emocionado por los 6 días que aún le quedaban. Una vez que la tienda estuvo en el lugar, soltó una pequeña risita ante las grandes orejas de conejo en el techo del edificio. Ella ya le había dicho que había decidido patrocinar la tienda después del robo, pero aún así fue divertido para él verlo. Se las había arreglado para pensar que Mirko veía su fama y publicidad más como una necesidad que como un deseo. El primer hecho fue el edificio de su agencia completamente sin marcar, como tal, ver un edificio con las orejas plantadas en el techo con su póster en la ventana provocó una risita de él. Ella se giró ante su risa y dejó escapar una bocanada de aire antes de reírse con él. Cuando entraron a la tienda, él le preguntó si había algo específico que ella quisiera ya que él había sido designado como el cocinero.
Izuku se dispuso a recolectar ingredientes una vez que supo para cuántos estaba cocinando. Diferentes ideas para varias comidas pasaron por sus pensamientos, mientras reunía los ingredientes, también tomó un poco de taiyaki como lo había pedido Gran Torino. De su breve charla anterior, Izuku aún tenía que entenderlo. A primera vista, parecía un anciano que había pasado su mejor momento, pero Izuku aún recordaba el dolor que le había causado su patada. El hombre mayor le había dicho que su razón para estar allí era principalmente para supervisar, ya que Izuku había decidido que su trabajo estudiara con Mirko. Hablaron brevemente sobre One for All, pero Gran Torino le había dicho a Izuku que estaba logrando un progreso sustancial desde el festival deportivo y que solo tenía que seguir así. Mirko estaba diciendo que me enseñaría sus movimientos, principalmente usa patadas, me pregunto si podría mezclar eso en un estilo propio como ella dijo mientras la mente de Izuku vagaba, de repente descubrió que el mundo a su alrededor estaba completamente vacío de luz. Miró a su alrededor, pero sintió como si su cuerpo flotara sin rumbo en el agua. A su alrededor, varias sombras comenzaron a formarse y tomar forma, la mayoría estaban extremadamente desvanecidas y vagamente allí, pero 3 eran extremadamente claras. Para Izuku era casi como si estuvieran parados a su lado, a pesar de la situación en la que se encontraba, no sentía miedo. Cuando los miró a los ojos, era el mismo fuego y pasión que había visto en All Might e incluso en él mismo a veces. Supo de inmediato que se trataba de One for All tratando de hablar con él nuevamente a su manera. All Might dijo que era un poder como ningún otro, pero que no podía interactuar directamente con él. Lo que también le había dicho a Izuku era que los vestigios estaban allí como un símbolo de que se familiarizaba mejor con su poder. Aunque en el fondo sabía que ese pensamiento era incorrecto, su mirada se centró de nuevo en las 3 de 8 sombras que eran claras para él. Una era una mujer hermosa de aspecto rudo con cabello negro y un físico bien musculoso. El segundo era un hombre calvo y de hombros anchos con una sonrisa áspera pero amable. Sin embargo, su mirada se centró principalmente en la tercera y última figura. Izuku lo reconoció como el mismo que se acercó a él en el festival deportivo. Con una imagen clara, Izuku ahora podía ver que era un hombre joven y delgado, pero el fuego en sus ojos ardía más fuerte que cualquier otro. Una sonrisa apareció en su rostro cuando dio un paso adelante hacia Izuku, sabía que debería haber sentido miedo o cierta inquietud, pero Izuku sabía en el fondo que no le pasaría nada. La sonrisa del joven era brillante y alegre cuando una vez más extendió una mano hacia Izuku. Él a su vez deseó que su cuerpo se moviera y sintió que su brazo derecho se movía como él lo deseaba, juntó las manos con el hombre y cada nervio de su cuerpo estaba despierto. Pronto. Las palabras deberían haber sonado siniestras para Izuku, pero en cambio se sintieron reconfortantes. A diferencia de antes también, las voces no estaban mezcladas ni revueltas, podía escuchar claramente y decir que era la voz de un hombre hablando. Izuku abrió la boca para hablar, pero de repente el mundo a su alrededor se desvaneció y sintió una presión en su hombro. Mirko estaba satisfecha con su decisión hasta el momento, a pesar de toda la agonía que inicialmente le había causado, disfrutaba de la presencia de Izuku. Se llevaban bien y ella se encontró diciéndole las cosas mucho más fácilmente que nadie antes. No podía decir si era algo sobre su comportamiento alegre y confiado o algo más. Todo lo que importaba era que él la hacía sentir como ella misma, era fácil ser Rumi, en lugar de Mirko a su alrededor. Ambos lados de ella eran fieles a sí misma, pero Mirko siempre tenía que actuar de cierta manera o decir ciertas cosas por las apariencias. Parte de ser un héroe también significaba que tenías que ser querido, ella disfrutaba de su trabajo, pero quitarle mucha publicidad haría su trabajo más fácil. Su asistente Imari era la única persona que todavía creía que conocía la versión más verdadera de ella en el fondo. Rumi había saltado a la fama con bastante rapidez y también a una edad temprana, tal vez no tan rápido o joven como Aux. En algún momento de ese tiempo, Rumi se había quedado atrás y se encontró mayormente como Mirko, sacudió la cabeza y buscó a Izuku. Lo encontró con una canasta en la mano y lo que parecía ser todo lo que necesitaba, pero estaba completamente inmóvil. Su cabeza se inclinó hacia un lado y observó su cuerpo inmóvil, cuando él no se movió después de que ella lo llamara, se preocupó. La energía eléctrica verde de su full cowl se encendió y trazó ligeramente su figura. Incapaz de apartar los ojos, vio cómo sus brazos comenzaban a cubrirse con una sustancia negra oscura, casi como tinta. Al principio pensó que él podría haber estado probando una idea y lo habría reprendido por hacerlo en público.
Cuando él comenzó a levantarse lentamente del suelo unas pocas pulgadas y ella vio sus ojos blancos que no veían, se lanzó hacia adelante y lo agarró del hombro y lo hizo caer. Mi gorilla, ¿estás bien? ¿Te atacó un villano? Respóndeme. Ella lo sacudió bruscamente por los hombros una vez que su cuerpo dejó de lanzar energía. Sus ojos recuperaron el color y se derrumbó en sus brazos mientras aún sostenía la cesta de la compra. Izuku pudo recuperar su energía y soportar la relatividad rápidamente, pero la preocupación no abandonó sus ojos. ¿Qué pasó? ¿Necesito llevarte a un médico? Rumi se aferró a su hombro mientras le dirigía una suave mirada de preocupación. Izuku no intentó decirle que estaba bien. Se dio cuenta por su frente sudorosa y sus ojos muy abiertos. Sin embargo, dijo que no le pasaba nada. Cuando ella le dirigió una mirada que decía claramente que no le creía, él giró la cabeza hacia un lado. Te conté brevemente sobre mi Kirk durante el entrenamiento y el festival deportivo, ¿verdad? Mi control ha mejorado recientemente, pero todavía pierdo el control de vez en cuando y mi Kirk se hace cargo. Cuando mi mente se distrae, a veces simplemente se activa por sí sola. Yo no tengo miedo de lastimarme con el poder, pero tengo miedo de lastimar a los que me rodean. Mirko podía escuchar la angustia en su voz, también podía decir que no estaba mintiendo pero que la verdad estaba siendo sesgada. Creyendo que no era su lugar para interrogar, en su lugar puso una gran sonrisa y le pasó un brazo por el cuello. Ella bajó su cabeza en una llave de cabeza, lo que también puso su rostro contra su pecho, pero lo ignoró. Cuando movió su cara recién enrojecida hacia ella, ella sonrió y comenzó a frotarle la cabeza con los nudillos, lo suficiente como para no lastimarlo de verdad. Es por eso que estás aquí, ¿verdad? De todo el discurso en forma de papel que me dio Wa una vez que se aceptó que vendrías aquí, el objetivo del estudio de trabajo de Ero es la superación personal. Tu clase ya tiene una ventaja. En el sabor de lo que les gusta a los mundos reales, pero todavía son solo estudiantes de secundaria. No carguen con esta carga, compártanla conmigo y los ayudaré a superarlo. Ella no era de las que hablan, pero Mirko estaba particularmente orgullosa de eso. Izuku se rió entre dientes levemente y ella lo soltó de su agarre. Él prometió ser más comunicativo, pero aún vio una mirada distante en sus ojos. Por ahora, decidió dejar la situación a un lado mientras se dirigían juntos a la estación de salida. Él colocó su canasta de ingredientes y ella luego la siguió con su canasta de zanahorias. Ella solo le dio una sonrisa cuando miró su canasta, fue suficiente para hacerlo reír y su energía habitual volvió a sus ojos. Oh, Rumi querido, ¿quién es este? Pensé que no te gustaba formar equipo con otros héroes. Mirko miró a la pareja mayor que estaba pagando su comida y sonrió. Ella disparó un pulgar hacia Izuku con una sonrisa formándose en sus labios. Este no es un equipo. Este es mi nuevo estudiante trabajador. Decidí probar los estudios en el lugar de trabajo. Este es un héroe en entrenamiento que decidió aprender de mí. Sin embargo, nunca dijiste tu nombre de héroe. ¿Cómo te llamas? Mirko volvió la cabeza hacia Izuku, vio cómo él sonreía ampliamente y orgulloso con un brillo en sus ojos que borraba la nube anterior. Soy Izuku Midoriya, el noveno héroe. De Kiryu, es un placer conocerlos a ambos. Mirko me contó lo que pasó el otro día. Parece que gozas de buena salud, me alegro de que no le haya pasado nada a tu maravillosa tienda. Izuku intercambió una conversación con la pareja mayor mientras miraba desde un lado con una suave sonrisa en su rostro. Una vez que todo terminó y pagó, la mujer mayor colocó una mano en su hombro para frenarla. Mirko le hizo señas a Izuku mientras se giraba hacia la pareja. Es lindo, muy amable y cortés, deberías agarrarlo y sujetarlo bien. La pareja tenía amplias sonrisas en sus rostros cuando Mirko inclinó la cabeza antes de sonreír. Se dio la vuelta y saludó con la mano por encima del hombro antes de responder. Lo haré, será un gran héroe. No solo me aseguraré de ello, sino que tengo un buen presentimiento sobre él. Mirko dijo mientras se alejaba lentamente, casi se detuvo cuando sus oídos se pusieron rígidos y se crisparon. Querida, no creo que haya entendido lo que estabas tratando de decir. El marido mayor le susurró a su esposa. Mirko aún lo escuchaba, pero su caminar se hizo más lento cuando un tono rojo se apoderó de ella y las palabras procesaron un nuevo significado. Oh, no te preocupes, cariño, estoy seguro de que sabía lo que quise decir. Si no, lo descubrirá pronto. No puedes ocultar la química de esa manera. No puedo esperar a ver cómo resultan. El cabello de la cola de Mirko se hinchó mientras sus orejas estaban planas y su rostro tenía un color escarlata bajo. Aceleró el paso y salió de la tienda a toda prisa.
Después de que Mirko soltó una bocanada de aire, su piel se enfrió y se volvió para ver a Izuku esperándola afuera de la tienda. Su camino de regreso a la agencia estuvo lleno de una calma tranquila mientras abrazaban el aire fresco de la noche. Una vez que regresaron, le ordenó a Izuku que se cambiara y se limpiara para el día y ella guardaría la comida. Él asintió y le entregó las compras. Cuando dobló la esquina fuera de su vista, su oreja se crispó. Gran Torino, en realidad no dijiste nada antes, pero ¿por qué decidiste venir aquí a pesar de que yo elegí a Mirko? Sus oídos se animaron ante eso y escuchó. Quería ver tu progreso, es así de simple. Claramente tienes una buena cabeza sobre tus hombros, la forma en que estabas usando tus poderes en el festival me preocupó al principio. Por experiencia trabajando con él, sé que All Might no es un maestro natural, no sabía qué ideas locas podría haberte impartido. Mirko se estremeció ligeramente ante esa información mientras continuaba guardando la comida. ¿Podemos hablar más tarde sobre One for All? Realmente no tuve la oportunidad de preguntarte antes, pero pensé que podrías saber algo que All Might no sabía sobre lo que me ha estado pasando. Sin embargo, antes de eso, necesito llamar a All Might y pregúntale algo también. Ligeramente masticó una zanahoria mientras escuchaba. Le molestó que después de lo que había dicho antes él no le confiara lo que le molestaba, pero ignoró el dolor que le causaba en el pecho. Gran Torino dio un leve gruñido de reconocimiento y terminó de guardar el resto de la comida cuando lo escuchó doblar la esquina. Ella agitó el taiyaki hacia él y le preguntó dónde los quería. Inicialmente quería echarlo después de que le dijo su parte a Izuku. Sin embargo, cuanto más se quedaba, parecía que cuanto más aprendía sobre Izuku, para ella era un intercambio justo. Izuku se quitó el equipo y volvió a colocar su disfraz dentro de su estuche mientras pensaba en los eventos del día. Mirko ya le había enseñado mucho sobre cosas que ni siquiera podía creer que fueran un factor para ser un héroe. Era como si un mundo completamente nuevo se abriera frente a él, pero solo había fortalecido su determinación. Una vez que se quitó el disfraz Izuku se quedó con una camiseta y sus boxers, agarró su ropa para cambiarse y se arrojó una toalla sobre el hombro. Salió de su habitación y casi chocó con otra mujer. Izuku aún no la había visto antes, pero Mirko le había mencionado a su secretaria. Una disculpa salió rápidamente de él antes de saludarla suavemente y una vez más se dirigía al baño. Cuando entró en la habitación, primero comprobó el cartel que había junto a la puerta y luego se quitó rápidamente el resto de la ropa sucia. Brevemente pensó en por qué no se había puesto nervioso por Imari mientras se lavaba y frotaba el cuerpo. El pensamiento fue dejado de lado mientras se limpiaba y se vestía con calzoncillos, pantalones cortos y una camiseta blanca. No se había tomado mucho tiempo en el baño. Antes de dirigirse a la cocina decidió tomar su teléfono de su habitación. Antes del tercer timbre, Izuku escuchó la conexión de la línea. ¿Cómo puedo ayudarte, joven Midoriya? ¿Tu estudio de trabajo va bien? Me sorprendió cuando supe que Mirko te eligió. Izuku respiró hondo y lo soltó lentamente. Todo está bien con el estudio. En realidad estoy aprendiendo mucho de Mirko. Necesito hablar contigo sobre One for All. Izuku escuchó que All Might se callaba, pero después de respirar le pidió que continuara. Quería saber si habías aprendido algo nuevo desde el festival. Hubo otra visión, solo que esta vez, estaba claro, eso es todo. No estoy preocupado por ellos, pero está sucediendo en momentos aleatorios, así que estoy un poco nervioso. ¿Cuándo ocurren? Izuku dudó en contarle a All Might toda la profundidad de lo que había sucedido. Algo le dijo que era algo que tenía que averiguar. All Might explicó que no había encontrado nada de su parte de sus recuerdos y que estaba tratando de que le sucediera algo similar. Mi última idea fue llamar a Gran Torino, pero todavía estoy nervioso por eso después de que le dije que no estudiarías con él. Izuku se rió levemente ante el miedo en la voz de All Might, pero ahora podía entenderlo. Gran Torino le había dicho que había entrenado a All Might practicando peleas hasta que All Might explotó en pedazos. No te preocupes, lo entiendo, en realidad está aquí en mi estudio de trabajo con Mirko. Le preguntaré más tarde, pero había algo más de lo que quería hablar contigo. Este es nuestro secreto ahora, pero he tenido algunas dudas sobre algo con lo que realmente necesito ayuda. Izuku respiró nervioso mientras derramaba rápidamente sus entrañas sobre All Might. Se sintió mucho más ligero después de su llamada telefónica y se dirigió a la cocina a toda prisa. La llamada tardó un poco más de lo que esperaba y se estaba retrasando en la preparación de la cena. Cuando entró en la cocina, fue recibido por los otros 3 ocupantes del edificio sentados a la mesa y conversando amistosamente.
Izuku los saludó a cada uno de ellos rápidamente antes de sacar varias sartenes y utensilios para cocinar. Picó y preparó todo lo que necesitaba ya que los ingredientes estaban listos para ser cocinados. No había muchas cosas que supiera cocinar, su madre lo había hecho principalmente, pero Izuku confiaba en su salteado. En la tienda, se aseguró de que Mirko no se opusiera a la carne y agregó el pollo a su salteado de verduras. Una vez que todo estuvo terminado y los platos se dejaron enfriar, Izuku sirvió los tazones con una guarnición de arroz. Se unió a ellos en la mesa y con un rápido agradecimiento cenaron juntos. Después de terminar la comida, tomó todos los platos usados y se dispuso a lavarlos. Imari fue la primera en irse y dijo que haría más papeleo antes de retirarse por la noche. Después de que ella se fue, Izuku vio a Mirko y Gran Torino discutir ligeramente sobre él mientras debatían la mejor manera de entrenarlo. Tosió y llamó su atención hacia él. Con los platos terminados y secándose le preguntó a Mirko si había algo más que ella necesitara de él esa noche. Ella respondió que no y que estaba libre hasta mañana. La vio pasar la mirada de él a Gran Torino brevemente antes de que se le escapara una bocanada de aire y se volviera para irse. Mirko, ¿puedes quedarte? Tengo algo que quería preguntar y hablar con ustedes dos. Izuku la vio darse la vuelta e inclinar la cabeza antes de asentir y volver a sentarse en la mesa. Respiró hondo cuando lo que Olmig le había dicho antes pasó por su mente. Lo que dijiste es correcto, joven Midoriya, este es nuestro secreto. Te elegí porque confío en tu juicio y habilidades. Haz lo que creas que es lo correcto. Gran Torino sobre la razón por la que realmente estás aquí, y Mirko sobre lo que escuchaste cuando llegué por primera vez. Quiero contarte sobre la verdad que aprendí sobre el mundo cuando tenía 4 años, cómo no todos los hombres son creados iguales. Más profundo que eso, quiero contarles cómo llegué a tener mi poder One for All. Bueno chicos, ese fue el capítulo 5 de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo la teoría. Si alguien sabe de algún juego para poner de fondo, para los que quieran ayudarme en la descripción pondré las especificaciones de mi celular como de mi PC. Al igual si alguien conoce un grabador de pantalla, le agradecería que lo pusiera en los comentarios. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.